más sencillas posibles, pero siempre lo hacemos de corazón, ¿no? Siempre con la simpleza. No me gusta mucho a mí las parafernalias de muchas cosas, de shows, nada, sino hacerlo de la forma más sencilla y que salga del corazón, ¿no? Siempre tengo un dicho que a veces les digo a mis estudiantes, siempre, ¿no? No es simple ser genial, les digo, ¿no? Pero es genial ser simple, ¿no? Entonces, para mí tiene mucho valor eso. En la simpleza está la grandeza, yo creo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo decía el menor, ¿no? Porque todos querían ser el mayor, el más grande, ¿no? Pero aquel que realmente se humilla, es menor, ese va a estar en el reino de los cielos bien exaltado, yo creo. Hoy día vamos a hablar de eso que ha pasado con nuestro Señor Jesucristo. Voy a intentar, hoy día quería intentar hacer la prédica sin láminas, ¿no? No, porque las láminas nos ayudan, ¿no? Pero vamos a hacerlo mezclado, quería hacerlo escribiendo, pero vamos a mezclar las dos cosas. A ver, siempre tratando de hacerlo de la mejor manera posible para que nos vayamos de aquí entendiendo lo que se quiere decir, ¿no? No queremos que salgamos con dudas existenciales. Dudas siempre van a haber, ¿no? Pero queremos que en lo posible entendamos el mensaje, ¿no? Porque si no lo entendemos, no lo aplicamos. No se puede hacer lo que no se entiende, ¿no? Imposible, amados hermanos, ¿no? ¿Sí? ¿No? No se puede ser si no entiendes algo, ¿no? Muchos hablamos de la cruz, pero entendemos realmente lo que ha pasado en la cruz. A ver, vamos a intentar reflexionar sobre esos temas el día de hoy. Bien, el tema, tengo aquí algo, ¿no? El tema de hoy lo he titulado, ¿no? De humillado a exaltado. ¿Por qué? No? Porque nuestro Señor, de una condición de humillación, pasó a una condición de exaltación. Pero en realidad hay un previo, ¿no? Dios, Jesucristo siempre estuvo en gloria, siempre estuvo exaltado. Pero de exaltado, miren, bajó a humillado y volvió a exaltar. Bien, vamos a completar eso, vamos a completar la explicación de todo esto. El versículo base que me ha guiado para pensar en esta reflexión, en este mensaje, es Juan 16, 28. Como les había comentado en alguna otra prédica, estábamos estudiando el Evangelio de Juan, y este versículo me llamó mucho la atención. Decía, Juan 16, 28, dice, salí del Padre, dice, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre, dice, ¿no? Miren cómo, ¿no? Salí del Padre, vino de la gloria, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y he venido al mundo. Y luego dice, dejo el mundo y vuelvo al Padre, ¿no? Y voy al Padre. Entonces ahí está la gloria, la humillación, la exaltación, ¿no? Entonces eso vamos a desarrollar en este tema. Como siempre, y esta es una parte de todo lo que hemos desarrollado, que ha escrito también en uno de los libros que les he compartido, el esquema que hemos desarrollado para poder explicar siempre toda prédica o todo desarrollo de cualquier enseñanza en el ámbito de la teología sistemática, es explicar un contexto, ¿no? Un cuerpo y una conclusión. El contexto para situarnos dónde estamos, qué es la realidad, qué es lo que rodea a lo que queremos estudiar. El cuerpo es el desarrollo mismo y la conclusión lo que nos vamos a llevar a casa, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosa queremos aplicar a nuestras vidas? Bien, entonces primero vamos a entrar al contexto. Y ahí quiero hablarte de dos cosas fundamentales, querido hermano, ¿no? Te voy a hablar de dos cosas en el contexto. Uno de ellos es el libro de Filipenses. Vamos a utilizar como apoyo central el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, el tema central, este libro fue escrito por Pablo, el tema central es esta palabra aquí. Lo voy a escribir aquí. Gozo. ¿No? El tema de este libro de Filipenses, escrito en 62 después de Cristo,
el autor es Pablo, ¿no? Es ese tema, gozo, la vida llena de gozo, ¿no? Uno puede decir, pucha, estos cristianos yo los veo sufrir, metidos en su casa, callados, ¿no? Pero en el fondo no es esa la vida cristiana. En realidad es una vida llena de gozo. Puedes estar tirado en la cama, pero estar gozoso. Yo lo he vivido y lo vivo. Sí. Puedes estar mal, pero tienes gozo, tienes una paz interior que nadie puede darte. Un gozo. El gozo viene de Dios, ¿no? El gozo no es circunstancial como la felicidad. La felicidad es circunstancial. Hoy día me regalan un auto 0 kilómetros, estoy feliz, a la media hora me lo chocan y estoy triste. Pero el gozo, aunque me lo choquen, estoy pues feliz porque sé que Dios está conmigo, mejor que un Rolls Royce, ¿no? ¿Sí? Y el Espíritu Santo mora en mi corazón. Pues Pablo escribió esta carta, miren, en una condición tan terrible. Este hombre estaba preso en Roma, y según dice la tradición, esto no está escrito en la Biblia, este hombre fue metido a una cárcel de 5x5, donde había un montón de presos. Y las aguas servidas de Roma llegaban a ese lugar. Y a ellos les inundaba hasta aquí. Imagínense estar en un cuarto encerrado con aguas servidas, un muladar completo, y escribir una carta de gozo. ¿Te imaginas? Pablo escribió una carta de gozo a pesar de estar así, estar en un muladar prácticamente. ¿Vale? Entonces, Pablo estaba en esa condición y los creyentes, los que habían sido prácticamente convertidos por la predicación de Pablo, ¿no? Quisieron mandarle ayuda a Pablo y le mandaron a un hermano que se llamaba Epafrodito. Epafrodito le llevó ofrendas y con el compromiso de que lo iba a atender en sus condiciones de preso, ¿no? De atenderlo en sus necesidades. Pero lamentablemente Epafrodito enfermó gravemente también, ¿no? Y Pablo se compadece de esa situación a pesar de su propia situación y agarra y escribe esta carta y con Epafrodito les manda de nuevo esta carta a los filipenses, a los de la iglesia de Filipo, ¿no? Que es una iglesia que Pablo había fundado y que no lo había visitado ya como a unos 5 años, pero lo iba a visitar seguramente y les escribió esta carta, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esta carta lo que hace Pablo es exhortar a todos los creyentes a estar siempre gozosos, ser perseverantes en la fe y comprender la obra de Cristo en nuestros corazones. El contenido de esta carta son 4 capítulos, lo pueden leer en 15 minutos, pero entenderlo nos puede llevar toda una vida, ¿sí? Es así, es simple. Y yo me gusta usar mucho los acrónimos, lo he dividido en 4. El capítulo 1, las aflicciones de Pablo. Las aflicciones, capítulo. Capítulo 2, 1, 8, también el ánimo de Pablo, ¿no? ¿Sí? El capítulo 2 al 19, 30, los amigos de Pablo, amigos, ¿no? Porque ahí describe a sus amigos fieles, ¿no? También había amigos que no eran muy fieles, ¿sí? El capítulo 3 y parte del 4, las advertencias que Pablo hace. En el capítulo 4, del versículo 2 al 23, el aliento final de Pablo. Fíjense, 5 palabras: aflicciones, ánimo, amigos, advertencias, aliento, que componen esta pequeña carta que tiene una gran profundidad, ¿no? Y aquí encontramos muchos versículos, muchos versos que Pablo ha escrito y que tienen una profundidad y un impacto sobre nuestras vidas. Por ejemplo, en Filipenses 4:13 encontramos este versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y eso lo escribió estando en la cárcel, y no era para decir, ya, vas a hacer un emprendimiento y Cristo te va a ayudar y todo lo puedes con él. No, no se trata de eso, sino para soportar todas las cosas que Pablo estaba soportando. Sé vivir en la riqueza y en la pobreza, decía, ¿no?
sé contentarme con lo que tengo, con lo que no tengo, decía Pablo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la palabra clave de este versículo es gozo. Se repite 19 veces esta palabra en el capítulo, en la epístola, ¿no?, de Filipenses, ¿no? Por ejemplo, es muy famoso este versículo Filipenses 4:14. Regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos, ¿no? Gozaos en el Señor. Otra vez digo, gozaos, ¿no? Y eso, de eso se trata, ¿no? Estaba leyendo a un autor que se llama J.H. Howitt. Este autor dice, ¿no?, una parte que es bien interesante, hablando de Filipenses, dice: es un pequeño volumen de gentileza encuadernado entre las cubiertas de la gracia. ¿Sí? Un pequeño volumen de gentileza encubierto en tapa de gracia. Eso es Filipenses, ese es el libro. Es una obra de gracia. La gracia del Señor se manifiesta, ¿no? La gracia, el gozo y la gloria del Señor están presentes en este pequeño volumen, en este pequeño libro que nos trae una enseñanza profunda. Bien, segundo, vamos a apelar al libro del doctor Sproul para explicar. Ay, Dios. He ido a la conclusión. Vamos al contexto. Vamos a explicar. El primero es Filipenses. Ahora, el pacto de redención. A ver, hermanos, si yo les hago una pregunta, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen ustedes que hizo Jesús por ustedes, por ti? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús por ti? ¿Qué me contestaría? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué hizo Jesús por ti? Yo te pregunto. ¿Qué me contesta? Me dio la vida. Dio la vida. ¿Eh? O sea, alguien puede decir: Jesús murió en la cruz por mí, por mis pecados. ¿No? Y podemos tener respuestas similares, pero todas estas respuestas están asociadas a la muerte de Cristo. Murió por mí, dice, ¿no? Murió por mí. Es una declaración profunda, verdadera. Pero yo te preguntaría después: ¿murió por ti? ¿Y si vivió también por ti? Pues estamos hablando de su muerte, pero ¿qué pasa de su vida? Sí, ¿no? ¿Qué hizo Jesús en su vida? Cristo no solo murió por nosotros, sino también vivió una vida de perfecta obediencia para nosotros. Obedeció todo, 100%. Obedeció la ley al 100%, la ley que nosotros no podíamos obedecer. La ley dice: no matarás, no fornicarás, todo lo obedeció en Cristo a la perfección por nosotros. O sea que el ejemplo no es solamente su muerte, el ejemplo también es su vida, ¿no? Entonces, gracias a todo, a su vida y a su muerte, ¿no?, el pecado que nosotros teníamos se transfirió a él. Y la justicia que le debíamos a Dios, porque no podíamos verlo a Dios como justo, ¿sí?, Dios nos ve como justos a través de Cristo. Bien, voy a utilizar una figura de contabilidad, ¿no? Por eso, a ver, vamos a aplicar esto, ¿no? Todos en la vida un poco estamos sujetos aquí. A ver, aquí estás tú. Aquí tienes el debe y el haber. ¿No ves? Debe es todo lo que tus deudas, lo que tienes, ¿no? Y haber es todo lo que tienes. Lo que llaman en la contabilidad activo y pasivo. ¿Okay? Todo lo que tienes y todo lo que debes. Y en realidad nuestra vida es así, ¿no? Tenemos algunas cosas y debemos, a veces debemos más, ¿no?
¿sí? De lo que tenemos. Estamos en quiebra técnica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Nosotros, tú, yo y todos nosotros debemos hartísimo, nuestra deuda es tan tremenda por el pecado. Millones de dólares debes a la justicia de Dios. Aquí a quién hay que responder, a la justicia de Dios. Y tenemos una deuda tremenda. Teníamos una deuda tremenda, ¿no? Y en el haber prácticamente no tenemos nada. Lo único que aportamos a nuestra salvación es el pecado. Sí, la verdad es esa. ¿Sí? En cambio, si nosotros nos contrastamos con Cristo, aquí está Cristo, vamos a hacer su cruz contable, ¿ya? En el debe, Él no debe nada, Él es perfecto, es santo, Él no debía nada a nadie, Él es perfecto, ¿no? Y en el haber, Él es pues santo, perfecto. Tiene todo, gloria, todo, tiene todo. Seguramente Dios, en su omnisciencia, lo que sea, un día se planteó este problema. Y dijo, estos me deben tanto y no me van a poder pagar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí entró pues este pacto de la redención. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo entre partes. Y en la Biblia encontramos varios pactos, ¿no? El pacto de gracia, el pacto Noé, con Noé, el pacto davídico, varios pactos que Dios hizo con el hombre. Pero hay un pacto que Dios no hizo con el hombre. Lo hizo en el cielo, en la eternidad. Se llama pacto de redención. ¿Quiénes hicieron este pacto? La Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ese pacto le llamamos pacto de redención. ¿No? ¿Quién planeó este pacto? El Padre. ¿Quién cumplió este pacto? Jesucristo. ¿Y quién aplicó este pacto? El Espíritu Santo. ¿Vale? Y Dios ideó una forma de cómo podíamos pagar nuestro debe. Cristo tenía que encarnarse y venir a morir en la cruz. Entonces ahí sucede algo que nos caracteriza a las iglesias evangélicas reformadas, que se llama, ¿no? Este debe, que se llama esta deuda que nosotros tenemos, ¡zas!, se ha transferido, ¿no? Se llama imputación. ¿No? Se imputa, también es un término en la contabilidad. Estamos imputando nuestra deuda. Aquí ya está cuenta. ¿No? Cristo ha venido, yo te lo pago. No me des nada, yo te lo pago. Así simple, se ha imputado esa deuda. El pecado se ha transferido aquí. Se ha transferido aquí. Y Él nos ha transferido, a través de la confianza que tenemos aquí, a nuestro haber, nos ha transferido su justicia. Es lo que llamamos nosotros, se llama, hermanos, justificación. Justificación, ¿no? Como Dios no puede vernos como justos, ¿por qué no puede vernos? Porque somos pecadores, tenemos una deuda tremenda, pero Dios no nos ha pagado, Cristo no nos ha pagado en la cruz. Entonces, ¿qué dice? No vamos a transferir su justicia y por la confianza que tenemos en Él, Dios ya nos ve como justos.
Ya no me debes, dice Dios. Ahora, no es que eres justo, te veo como justo, ¿no? Como decía Lutero, ¿no? Santos pero pecadores. Sí, así decía Martín Lutero, ¿no? Nos volvemos santos, pero todavía seguimos pecando, porque todavía hay una naturaleza pecaminosa que la vamos a perder cuando muramos, ¿no? Amados hermanos. Esto es lo que ha sucedido en el pacto de redención. ¿Verdad? Esto es lo que sucede, tan simple, una cosa tan compleja, porque es algo tan maravilloso y tan grande que se puede explicar de una forma tan sencilla, ¿no? Pero la profundidad de esta enseñanza es pues tremenda, y realmente quise hacerlo así para que probablemente decimos muchas veces, entiendo que Cristo ha muerto por mí, oh, qué santo, sí. Pero realmente lo sientes, lo entiendes en la profundidad, en tu inconsciente, en tu consciente, en todo tu mente, en todo tu corazón, entiendes este concepto, que es lo que ha pasado. Ese es el famoso pacto de redención, ¿no? En la Navidad nosotros recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En realidad no es el nacimiento lo importante, es la encarnación lo importante. Porque gracias a la encarnación, amados hermanos, ¿no? La deuda ha sido pagada. Si no hubiera habido encarnación, la deuda nunca se hubiera pagado y nosotros estamos condenados al infierno. ¿Ve? A eso le llaman pacto de redención, ¿no? A eso le llamamos. Creo que queda claro, ¿sí? ¿No ven? Bueno, con eso tenemos la introducción, básicamente, y algo más, ¿no? Algo más que tenemos que hablar sobre este contexto, el concepto de encarnación, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que la obra trinitaria no solamente ha sido una obra de creación, porque la Trinidad ha creado también todo el universo. El Espíritu de Dios se movía, dice en Génesis, ¿no? Entonces, en la creación ha participado Cristo, Dios ha planeado, ¿no? Y todo se ha hecho en base a estas tres personas divinas, ¿no? Que se llaman la Trinidad. ¿Vale? Pero en la Trinidad no solo ha participado en la creación, ha participado también, como hemos visto, en la redención. ¿Sí? Entonces el Padre en la eternidad, en su omnisciencia, ya sabía que el hombre iba a pecar, ya ideó un plan de redención muy hermoso, ¿no? Que iba a tener una parte cruenta, pero a la vez una consecuencia maravillosa. Tenía que pagarse la justicia de Dios. Algunos dicen que Dios cruel, dirá, a su hijo lo ha sacrificado. No había otra forma de pagar la justicia. Y si Dios no hubiera cobrado esa justicia, no sería santo y no sería justo. Tenía que cobrar esa justicia. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, el Padre diseñó este plan, el Hijo cumplió y el Espíritu Santo lo aplicó, ¿no? ¿Sí? Lo importante de la obra de Cristo en la redención no es lo que celebramos en su nacimiento, sino lo que les decía hace un momento, es la encarnación de Dios mismo. ¿Qué quiere decir encarnación? Es venir de la carne. Eso quiere decir encarnación, venir de la carne. Y a ver, vamos a leer lo que dice Juan 1.1 y Juan 1.14. A ver si sacan sus Biblias, Juan 1.1, ¿no? Juan 1.1. Juan 1.1. Ya. A ver, alguien me lo puede leer. Adelante, sí. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta parte vamos a analizar, ¿no? Sí. Aquí el apóstol Juan hace una distinción entre el verbo y Dios. Verbo
y Dios son como dos personas diferentes, dice. En el principio era el verbo, dice, ¿no? Y el verbo era con Dios, dice, ¿no? Entonces son dos personas, ¿no ven? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, o sea que es diferente. Y luego dice, ¿no?, en la siguiente afirmación, y el verbo era Dios, dice. Y ahí está diciendo, estas dos personas son diferentes, pero son lo mismo. Ahí parece una contradicción, ¿no? Pero no es. Porque son dos personas diferentes, pero en esencia son uno, son Dios. No hay contradicción, porque uno es desde el lado personal y otro es desde el lado de esencia, ¿no? Yo puedo ser, si me dicen, usted es hombre y mujer a la vez, contradicción. No puede ser hombre y mujer a la vez, aunque hay medios casos raros, pero no sé, ¿no es? Pero no puede ser hombre y mujer en concepto, ¿no? Eso se llama contradicción. Pero puedo ser padre e hijo a la vez, ¿no ves? Soy papá de mi hijita y soy hijo de mi padre, en dos sentidos diferentes, desde un sentido paternal, desde un sentido filial, son en dos sentidos, yo puedo, eso se llama paradoja, ¿no? Entonces Dios, en un sentido, como dice aquí Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, son dos personas distintas, pero después dice, y el verbo era Dios. Aquí está el principio, como Dios y Cristo son lo mismo. Y Quillanta en esencia, pero en persona son dos personas diferentes, y de hecho uno de ellos planeó la redención y el otro cumplió la redención. Su tarea era diferente. Dios no vino a cumplir la redención. Dios no vino a ser sacrificado, crucificado, vellado, con corona de espinas. No, fue Cristo el Hijo quien vino y murió en la cruz. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿No? Y para hacer este proceso tuvo que haber la encarnación, ¿no? Cristo tuvo que venir en carne, tuvo que volverse a la carne. Este concepto de encarnación tiene una profundidad tremenda que vale la pena que lo entendamos un poquito, ¿no? Que Cristo se hizo carne no quiere decir que ha habido una metamorfosis. Que de pronto, porque era Dios, se convirtió en hombre, Cristo, ¿no? De modo que su naturaleza divina quedó fuera, digamos, ¿no? Y se volvió hombre. Eso sostienen muchas tendencias filosóficas. Hay diferentes especulaciones sobre este tema, ¿no? Que Cristo ha dejado toda su naturaleza divina. En realidad la encarnación no es en realidad no una sustracción, es una adición. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que en vez de que a Cristo le hayan quitado su naturaleza divina, le hayan sustraído su naturaleza, ha habido una adición. A su naturaleza divina se le ha añadido su naturaleza humana, ¿no? Pero nunca ha perdido su naturaleza divina. Nunca la ha perdido. Que ha dejado de lado, vamos a ver después, ha dejado de lado eso, de usar eso en algún momento, ¿sí? Ha renunciado, digamos, a usarlo, pero no lo ha perdido. Así se definió en el pacto de redención, ¿no? Por eso, amados hermanos, ¿no? Aquí hay que comprender una cosa que en teología se habla mucho, se hace la diferencia entre lo que es la persona de Cristo y la obra de Cristo. En realidad, hay que diferenciar esto, pero no pueden estar separados. Porque la persona hace lo que es, obra de acuerdo a lo que es. Y Cristo ha obrado de acuerdo a lo que es el Hijo, ¿no? Ha obrado en la cruz, ha vivido su vida, ha sido un ejemplo, ha vivido prácticamente en perfección, ha vivido como Dios, a pesar de ser humano. Y aquí hay una doctrina que es tremenda, ¿no? Esta noche hablaba con una persona y me decía que Cristo sí era Dios, ¿no?
Claro que era Dios. Nunca perdió su naturaleza, su esencia de Dios. Y él me decía, ¿no? O sea que era 100% hombre y 100% Dios. Yo dije, no, es que no es 100%. ¿Por qué no 101%? O 102%, o 110%. No. Cristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Totalmente hombre y totalmente Dios. ¿No? Eso se llama unión hipostática. Unión hombre-Dios. Nunca perdió su esencia de Dios. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Se encarnó. ¿Por qué se encarnó? Porque era la única forma en que podía representar a la raza humana, ¿sí? Y tampoco convenía que pierda su naturaleza divina, porque si no, no hubiera podido salvarnos. Porque el único que puede salvar bíblicamente es Dios. ¿Se dan cuenta? No. Si hubiera dejado de ser Dios, no hubiera podido salvarnos. Si hubiera dejado de ser hombre, no hubiera sido hombre totalmente, no hubiera podido representarnos. Entonces, ese es el concepto que nosotros debemos tener. Y la persona y obra de Cristo están juntitas, ¿no? ¿Sí? Juntitas. No pueden separarse. Bien, eso en el contexto. Ahora vamos a desarrollar el cuerpo, ¿no? Ay, caramba. Pónmelo creo de nuevo a la segunda lámina del cuerpo. Bien, como estamos utilizando el verso de Juan, que dice, yo salí del Padre y vino al mundo, y después luego salí del mundo y volví al Padre, vamos a utilizar esta lógica, ¿no? Del Padre al mundo y al Padre. Viene del Padre, vino al mundo y luego va al Padre. Y vamos a ir explicando cada uno de estos puntos. Del Padre, Filipenses 2, 5, 6, si sacan su Biblia en la parte correspondiente, Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11 vamos a analizar. ¿Ya? Primero vamos a analizar del Padre. Del Padre. Filipenses 2, capítulo 5 y versículo 6. ¿Quién me lo puede leer? ¿Qué dice? Adelante, hermano. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 6. La palabra dice, hermano: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gracias, palabra de Dios. Mire, aquí hay, en el versículo 5 hay una palabra que es clave para entender este versículo, sentir. En el versículo 6 hay una palabra clave que también nos va a permitir entender el sentido del versículo, estimó. ¿Ya? No estimó. Bien, primero, versículo 5. Vaya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. De acuerdo al pacto de redención que ya hemos comentado en su momento, la Trinidad es el pacto, ¿sí? La Trinidad no le obligó a Jesús, oye, tú, a ver, por sorteo, te va a obligar, o el Padre le dijo, tú vas a ir a morir en la cruz, te ordeno, no. Fue una situación voluntaria. Cristo, ¿no?, decidió él, por su propia voluntad, venir a morir por nosotros. No fue una obligación. Es más, según el plan, y la Biblia nos relata en los evangelios, todo el momento les recordaba a sus discípulos, ya me va a tocar morir, ya. Ella sabía claramente, ¿no? En algún momento tuvo tal vez un chispazo humano, tal vez de cuando estaba en el huerto de Getsemaní, cuando sudó sangre del Señor, dijo, Padre, quita de mí esta copa. Y al final reflexionó y dijo, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú.
tu voluntad. Siempre estaba sujeto a la voluntad del Padre. Fue una acepción voluntariosa y gustosa de acuerdo al plan diseñado por el Padre y con la agencia del Espíritu Santo. ¿Ve, amados hermanos? Eso primero. Por tanto, hubo un sentir, un sentimiento muy claro, ¿no?, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo para tener la disposición de morir por nosotros. Y además un sentir, ¿no?, de toda una sumisa obediencia a la voluntad del Padre. No lo hizo obligar, de ninguna manera. ¿Sí? Él iba a venir del Padre. Y donde estaba el Padre, él tenía pues una situación gloriosa, era el Hijo de Dios. Estaba lleno de ángeles que le coreaban todo, le alababan, ¿no? Estaba en una situación de deidad, ¿no? De reinado sobre el universo. Era un privilegio. Pero él dijo, a pesar de estar en esa situación, de estar vestido con ropas divinas o lo que sea, me voy a humillar por amor a los hombres, ¿no? Asumir la deuda del pecado. ¿Sí? El apóstol Pablo en este escrito dice, haya pues en vosotros este sentir que yo también en Cristo Jesús, ¿no? Nos pone a Jesucristo como un ejemplo, ¿no? Ahora yo te hago una pregunta, querido hermano. Ahorita estamos viendo qué clase de actitud y sentir ha exhibido nuestro Señor Jesucristo. Yo te hago la pregunta y quiero que te reflexiones. ¿Qué clase de sentir y actitud tú asumes ante la cruz? ¿Realmente te impacta? ¿No? ¿Te acercas a la cruz por voluntad, por obediencia? ¿O te acercas a veces por interés? Mucha gente dice, oh, pues te va a sanar. Si te acercas, te va a sanar. Mira la cruz para que te sane, que venga el poder sanador, que te apropie la sangre de Cristo, dicen, ¿no? Así muchas personas, ¿no? El impacto de la cruz, el poder de la cruz que venga para sanarte, todo. O sea, volvemos a Dios como un mandadero, ¿no? Que te doy y me das. No. ¿Qué tipo de sentir tienes ante la cruz? Como dice el poeta, ¿no? No me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido, solo me mueve el verte clavado en una cruz y escarnecido. Hermoso. Yo no me acerco a Dios, no deberíamos acercarnos a la cruz para que nos quite solamente el infierno y que nos dé el cielo. Pues deberíamos acercar mínimamente, como dice Pablo, en ese culto racional, ¿no? ¿Qué quiere decir culto racional? La palabra racional en griego es lógicos. Lo lógico es que si Cristo ha dado su vida por mí, yo tenga pues el mínimo, el decoro de adorarle, de entregarme a Él. Lo mínimo, lógico, debería ser lo lógico, no por obligación. Como decía este hermano antes de bien que hablábamos, no se viene a la iglesia por obligación. No vengas. Ve por amor. Amor al Salvador, a Cristo. Por eso se viene a la iglesia, por amor a la cruz. Ese sentir nosotros debemos tener, ¿no? Miren, Cristo tuvo el sentir de despojarse de todo. Guy King, un autor, describe la mente del Señor Jesús, ese sentir, como alguien que pensaba constantemente en los demás. Y de aquí saqué 3 cosas que nuestro Señor tiene en su mente, ha tenido en su mente. Primero, una mente altruista, una mente sacrificial y una mente servicial. Ese es el sentir de Cristo. ¿Por qué una mente altruista? ¿Cuándo uno es altruista? Cuando prioriza lo ajeno en vez de lo propio. Un mal que tenemos que sacarnos nosotros los cristianos a veces, nuestro propio egoísmo, ¿no?
y priorizar lo ajeno antes que lo nuestro. Jesucristo eso, priorizó eso. Su sentir fue priorizar aquí las necesidades que nosotros estamos teniendo de salvación y dejó toda la gloria que él tenía allá, en el cielo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Una mente a Cristo. Una mente sacrificial. ¿Por qué? Porque fue capaz de sacrificar todo lo que él tenía, su propia vida por ti. ¿Quién de ustedes es capaz de dar la vida por el de al lado? Es difícil, ¿no? Yo les he hecho esa pregunta a mis estudiantes varias veces. ¿Es capaz de dar la vida por él? No creo. No creo. Tal vez por mi papá me dijo alguna vez, no, pero no creo. Yo no te lo niego, ¿no? Pero alguien dio la vida por ti. Se sacrificó por ti. De una mente servicial. ¡Ay, caramba! De una mente servicial. El servicio. Justo antes de ayer también charlamos con esta persona. Me decía, ¿y cuál es el éxito entonces en esta vida? ¿Cuál es el éxito cristiano? Es lo que nuestro Jesús ha manifestado en su mente, una mente servicial. Cuando en el aposento alto, cuando él iba a morir, se acercó a sus discípulos, se puso una toallita, se ciñó aquí a la cintura, ¿y qué hizo? Los esclavos en esas épocas se ponían una toallita aquí, ¿no? Iban y les lavaban los pies a sus amos. Cristo se puso en condición de esclavo para lavarles los pies a los discípulos. Como ejemplo, les dijo, eso tienen que hacer entre ustedes. Ese fue el ejemplo de servicio, la mente sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Es más, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en sacrificio por nosotros. Eso es lo que ha venido, una mente servicial. ¿Qué sentimos nosotros ante la obra de la redención? O se nos pasa por aquí, se nos viene por aquí, ¿no? Realmente no asimilamos este concepto. No somos capaces de derramar una lágrima por esto. Podemos derramar una lágrima por todo. Por nuestros hijos, por la pérdida de la herencia, por la pérdida de no sé qué, de la enfermedad. Somos capaces de derramar lágrimas por todo. ¿Cuándo hemos derramado una lágrima por la cruz? ¿Cuándo hemos derramado una lágrima por nuestro Señor Jesucristo? Porque no lo entendemos, amados hermanos, en verdad. No lo entendemos. Ese es el sentir. Haya pues en vosotros este sentir, dice Pablo. En vosotros, yo les digo ahora, no soy Pablo, amados hermanos. Pero yo les digo, haya en vosotros este sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Segundo, ese sentir que tuvo el Señor Jesucristo, dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él dijo, siendo en forma de Dios, que Él era Dios, ya lo ha dicho Juan, ¿sí? Él estaba en su trono eternamente, tranquilo, feliz, gozoso, al lado del Padre, disfrutando de lo que era Él, un ser divino. Cristo no solamente se parece a Dios, es Dios, en el verdadero sentido de la palabra. Y aquí quiero que, esto quiero que me entiendan. Porque quiero que entiendan, cuando digo Cristo es igual a Dios, es que hay una igualdad personal y una igualdad posicional. ¿Ya? Quiero que me entiendan para comprender lo que Cristo ha hecho. Igualdad. Personal
posicional. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Cristo como persona es igual al Padre. No hay diferencia. No hay diferencia. ¿No? En la eternidad, en la misma posición, era igual que el Padre. Pero cuando se ha encarnado, ha cambiado su posición. Se ha vuelto hombre, ¿no? Se ha adicionado una parte humana y posicionalmente ya no era igual a Dios, pero personalmente sigue siendo Dios. Pero en posición, Él dejó su posición de Dios. ¿Vale? No estimó ser igual a Dios. Cambió su posición, dejó su posición. Es como si digamos tú, eres presidente de una república, posicionalmente eres presidente. Pero de pronto te vas al campo y te entregas, has dejado tu posición de lado y te entregas ahí, te vives con los campesinos, digamos alguna cosa. Tu posición lo has dejado un poco de lado. Lo que hizo es Cristo, dejar todo su privilegio, su posición, no se aferró a eso, ¿no? Por eso dice aquí, ¿no? Igual a Dios como cosa que agarrarse. ¿Se dan cuenta, hermano? Esto es bien importante de entender, porque si no, confundimos las cosas. Mezclamos, hacemos una máquina. ¿No? Cuando el mundo, perdido en la caída, en el pecado, necesitaba ser redimido, ¿qué hizo Cristo? Dejó su posición, no se aferró a su condición de Dios, a su gloria, a la gloria que tenía Él, y se acercó al mundo. Cambió su posición. En ese sentido, cuando dice en Juan, y este versículo también nos lo cita muchas veces, no, pues no es igual al Padre porque, mira, en este versículo dice que el Padre es mayor. Jesucristo está reconociendo que el Padre es mayor. Vamos a ver el versículo Juan 14, 28. Si alguien me lo lee, Juan 14, 28. Juan 14, 28. ¿Alguien lo tiene? Yo. Ya, adelante, por favor. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El Padre es mayor que yo y todo el mundo dice. Pero aquí está reconociendo que el papá es mayor, ¿no? Y él dice que es igual, pues caramba, che, ¿no ves? Aquí viene esto. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Muy clarito. Siempre dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno, en todo lado, ¿no? Personalmente es igualito que el Padre. Pero posicional, aquí habla del sentido posicional. Ahora estoy como hombre, me he despojado de toda mi posición y posicionalmente, pues, el Padre es mayor que yo. ¿No ve? ¿Se dan cuenta, amados hermanos? ¿Por qué les expliqué esto? Por eso hay que tener mucho cuidado. Mucha gente viene y te ataca con esas cosas, ¿no? Dentro de la apologética cristiana, nosotros debemos aprender también a defender la doctrina como se debe y entender para aplicarlo a nuestras vidas todo esto, ¿no? Cristo se despojó de su posición. Aunque Él tenía gloria, la gloria de Dios, la forma de todo, igualito que Dios, no se aferró a eso. ¿Por qué? Porque vio una humanidad caída, una humanidad que necesitaba ser perdida. Te vio a ti sumido en el pecado, caído, derribado por el pecado, esclavo del pecado. Y por eso vino, por eso estuvo aquí, vivió en la tierra, despojándose de toda la gloria que Él tenía. Sigamos. Nos vamos a la siguiente
¿no? Ahora, Él se ha despojado de su gloria, ahora viene al mundo, ¿no? Filipenses 2, 7, 8, ¿quién me lo lee? Filipenses 2, 7, 8. Vamos a poner 2, 7, 8. Silvita. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vamos a encontrar en el versículo 7 y 8 dos palabras claves. En el versículo 7 se despojó y en el versículo 8 se humilló. O sea, mire, nuestro Señor Jesucristo dejó su posición de Dios, se despojó y se humilló. A ver, vamos a decir, la palabra despojó, y aquí también les voy a... Siempre les he dicho que las prédicas no solo tienen no menos un aspecto motivacional, nada, ¿no? La motivación es una cosa, ¿no? Es algo que tiene el ser humano. Las prédicas tienen un sentido de reflexión, de confrontación y de aprendizaje, para ir creciendo en el Señor. Es introducir en cada prédica, ¿no?, la doctrina, ¿no?, de tal forma que esa doctrina vaya transformando nuestras mentes, ¿no? No estoy hablando de adoctrinamiento, no nos ha adoctrinado el pastor sobre el anuncio después, ¿no? ¿Sí? No, estoy hablando de cambiar nuestras mentes a la mente de Cristo, de acuerdo a lo que es la Biblia, ¿sí? Entonces aquí dice, Señor, que se despojó. Esta palabra despojó originó una doctrina que se llamaba la kenosis. Kenosis. Esta doctrina, la palabra keno, que aparece ahí cuando dice despojo, si la traducimos del griego, significa se vació. Se vació. Sino que se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo, se vació. Es esta doctrina de la kenosis mucho a mal utilizada en esas épocas, ¿no?, que cuando se traducía la Biblia decían, ¿no?, la kenos quiere decir que Dios se ha vaciado de su condición de Dios, se ha quedado como hombre, ¿no?, ya no tenía nada de Dios, vaciadito estaba, ¿no? Mentira, no estaba vaciado totalmente, ¿no ves? ¿Sí? En realidad no perdió, como ya lo hemos explicado hace un momento, no perdió su condición de Dios, siempre la tuvo, ¿no? Lo que se vació, aquí viene lo que les he explicado, no se vació personalmente, se vació como posicionalmente, su posición se vació, ¿no ven? Por eso les he explicado lo anterior, no se vació personalmente, se vació posicionalmente. Eso quiero que vean. ¿De qué se vació el Señor Jesús? De su posición, ¿no? Él seguía siendo omnisciente, omnipresente, omnipotente como persona, como Dios ha seguido siendo así. De lo que se vació de su gloria, de su condición, de su privilegio, de todo eso se vació. No hubo un momento en la vida de Cristo en la tierra, ¿no?, en que haya perdido sus cualidades de Dios, ¿no?, sus atributos divinos. Ningún momento. Que los dejó de lado algún momento, claro, porque tenía que actuar como hombre, ¿no?, pero nunca los perdió. Y en ciertos momentos aparecía esa gloria, como donde apareció esa gloria de Jesucristo cuando estaba como hombre, en el monte de la transfiguración. Se vio su gloria, ¿no? Y era necesario que se vea así, para que los discípulos quieran decir, uy, parece Elías, parece Moisés, no sé qué, fulguraba ahí todo eso, ¿no? La gloria de Dios. Así, amados hermanos, en esa encarnación que Cristo tuvo, que vino al mundo, se vació de su posición, pero no de su persona. Juan 13:4 nos indica, y Juan y Mateo 20:28, como hace rato ya lo cité, ¿no?, nos indica, ¿no?, que la encarnación y la vida del Salvador fue para dar un servicio, para cumplir con ese pacto de redención, ¿no?,
Y en Juan 13:4 dice, cuando se levantó de la cena y se puso un lebrillo, dice, ¿no? Un lebrillo, una toallita, y les lavó los pies a los discípulos. Y en otro, en Mateo, que dice que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para vivir, para servir y dar su vida en sacrificio por los demás. Por eso se vació. Para hacer eso se vació. Bueno, y lo más grave, se humilló. Y dice en el verso 8, ¿no? Y estando en la condición de hombre, se humilló. La palabra humillar, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir humillar? Viene la palabra griega, obviamente, pero ¿qué quiere decir? Bajarse. Lo contrario a humillar es la soberbia, subirse. ¿No? Subirse es bajarse. Bajarse, bajó, se bajó. ¿No? Se bajó a sí mismo, ¿no? Bajó, se humilló, haciéndose a sí mismo, ¿qué cosa? Obediente. ¿Obediente hasta cuándo? Hasta la muerte, más oprobiosa, la muerte de cruz. Se vació para humillarse. Antes de ayer también me preguntaban, si Cristo ha bajado a los infiernos, quiere decir que ha estado ahí con los condenados. Me dicen, no, porque así dice la Biblia, se bajó hasta lo más bajo. Hay que entender el contexto, ¿no? Que a veces leemos, pero se bajó, bajar hasta lo más bajo, quiere decir que ha bajado a la condición más terrible. No quiere decir que ha ido al infierno y nos ha predicado ahí a los que estaban. No, sí, ¿qué opción de redención ya tenían los que están en el infierno? No tienen ninguna opción. Ya están condenados eternamente. Bajó, como tú cuando en el mundo dices, pucha, estoy en lo más bajo, estoy en el infierno. ¿No? Obvio, ¿no? Obvio, pero no es que ha bajado a predicar a los infiernos, bajó a la condición más terrible, humillado a todo, a la profundidad más baja de todo, como ser humano, para salvarnos, para representarnos. Tenía que representarnos en toda condición, en todo pecado, en todo tenía que representarnos. Bendito sea su glorioso nombre que se humilló así. Y al humillarse llegó a ser obediente, con una abnegada sumisión a la voluntad del Padre. Murió en la condición más ignominiosa. Miren, en esas épocas la muerte de cruz era lo más terrible que podía suceder. Se daba cruz, la condena por cruz a los asesinos, a los más mafiosos, digamos, a los más homicidas. A eso se daba la muerte de cruz. Como hoy día se da la pena capital por inyección letal, como se da en Estados Unidos, que hay la pena de muerte, ¿no? Se les da inclusive la cámara de gas, se les da lo peor, ¿no? ¿A quiénes se da eso? ¿A quién se dio una ejecución en Bolivia? El gobierno Lance, ¿no? A Sucro lo han ejecutado, lo han fusilado en realidad. ¿Por qué lo han fusilado? Porque era violador, ¿no? La condición más terrible. ¿No? Se lo juzgó y se lo fusiló, ¿no? Bueno, no es porque desee mal, pero ojalá hoy día fusiláramos a los verdaderos, ¿no? ¿No? ¿Sí? Hoy día no, porque Dios condena, pues, todo lo realmente. No han visto lo que ha hecho Bukele en El Salvador, ¿no? Muchos dicen en nuestro país, hablando entre países, ¿no? La solución está en que vamos a tener una política libertaria, otros creen que el socialismo, qué tal, esa cosa. Pero nunca hablamos de castigar la corrupción, ¿no? En realidad, vamos a pedir un crédito al FMI, vamos a hacer todo esto, un plan de salvataje, todo eso. Pero la corrupción sigue. ¿Qué ha hecho Singapur, hermanos? Singapur era una isla que no daba medio lleno de corrupción, narcotráfico, todo lo peor en el mundo. Ha venido una nueva familia, ¿no?
de canto, horca a los corruptos políticos. Muerte, y allá te castigan hasta porque si puedes robar algo te dan azotes, te castigan el pecado. Singapur ahorita es una joya. Todos los trabajadores de Silicon Valley van a trabajar a Singapur, es el país más competitivo del mundo, primero en competitividad. Su aeropuerto, no sé si alguien ha tenido oportunidad de ver el video donde cómo la tecnología se va ampliando así en su aeropuerto y va cayendo una cascada de agua maravillosa, preciosa. ¿Cómo han hecho esa tecnología? El Salvador, de ser un país que era, no estoy elogiando a los gobernadores de eso, por favor, ¿no? Salvador, que era un país donde la criminalidad era la más grande del mundo, el país con más deuda externa en todo lo que es Centroamérica, ¿no? Bukele no entró, vamos a traer un plan de salvataje económico, la economía, no, entró directo aquí. Los maratruchas todos a la cárcel, construyó una cárcel para meter castigo el pecado. Hoy día El Salvador tiene la deuda más pequeña de Centroamérica, el índice de criminalidad más bajo inclusive del mundo. No es por elogiar a Bukele ni a Marcos no sé qué, el que gobierna Singapur, hermanos hermanos. El pecado tiene que ser castigado, ¿sí? Si no, no vamos a cambiar, no va a cambiar nada mientras sigan metidos en el chapare, haciendo lo que quieren, haciendo igual, ¿no? Hablen de economía, de pobreza, que están resolviendo los problemas del pobre, nunca vamos a salir de lo que somos. Porque no hay castigo al pecado, a la corrupción. Miren, amados hermanos, ¿no? Cristo se entregó a muerte por darte una perla preciosa, por darte un tesoro que tal vez tampoco sabemos valorar, ese sentido, no sabemos valorar la salvación. Y lo digo con toda sinceridad, hablando con un montón de gente que dice que son salvos, que son cristianos, todo, ¿no? No sabemos valorar esa salvación tan preciosa que nos ha dado Dios. El costo de esa salvación, ¿no? Que ha sido la muerte en la cruz de Jesucristo. Esa obediencia que ha tenido. Porque si realmente la valoráramos, viviríamos como salvos. Decimos somos salvos, pero no vivimos como salvos. No vivimos. Vamos, hermano. Seguimos viviendo como el mundo. Y en todo, en detalles se nota. Respeto, puntualidad, en todo se nota. Porque si realmente valoráramos lo que Cristo ha hecho en la cruz, tenderíamos a ser cada vez mejores, a parecernos a Él, a ser semejantes a Él. Valoramos, ¿no? En la Biblia, en el Evangelio de Mateo, hay una parábola muy hermosa, ¿no? Mateo 13:46, ¿quién no lo puede leer? Hay una parábola muy hermosa. No vamos a leer toda la parábola, solo esa parte la vamos a comentar. Adelante, alguien tiene Mateo 13:46. Amén. Adelante, hermano. Mateo 13:46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bien, esta es una parábola, una metáfora, un símil de lo que es la salvación. Esta parábola habla de un mercader que era riquísimo. Pero había una perla que él quería, no sé, por algún motivo sentimental, lo que quiera, ¿no? ¿Qué hizo este mercader? Vendió todo lo que tenía. ¿Para qué cosa? Encontrar la perla. Bueno, Jesucristo es nuestro mercader. Vendió, se despojó, se humilló, vendió todo lo que él tenía, ¿no? Para pagar tu deuda y dejarte una perla preciosa. La salvación. Amado hermano, ¿valoras esa perla?
¿Realmente la valoras? ¿Te apropias de ese tesoro que Dios te ha dejado? Un día una persona me dijo, ¿cuál es el mayor milagro que Dios ha hecho en tu vida? En otras palabras, ¿cuál es la mayor perla que te ha dado Dios? Tal vez, ¿no? Quería decir. La mayor perla que me ha dejado Dios es la salvación. Yo, un ser indigno, ¿no? Que no merezco nada, me ha mirado, ¿por qué? No tengo la menor idea. Y me ha dado un tesoro que se llama salvación. ¿Quién podrá escapar de esta salvación tan grande? Dice Hebreos, no hemos predicado una vez sobre esto. ¿Quién podrá escapar? El que es salvo no puede escapar de esa salvación. Y por tanto tiene que valorar esa salvación. Porque el origen de esa salvación está en esa condición humillada, en esa condición degradada, oprobiosa, que en la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo se humilló por ti. ¿Cuántas veces, no? Se nos ha dado el caso de cuando tenemos nuestras relaciones con nuestros congéneres, con nuestros amigos, familia, lo que sea, ¿no? Y es necesario que una de tus familias se humille ante ti. No, pues, ¿cómo voy a perder la dignidad? Yo no me humillo. Cristo se humilló para darte un mejor destino. Se humilló. Se bajó. Se bajó de su carroza celestial, se bajó. Amados hermanos, eso es lo que hizo nuestro Señor. Filipenses, vamos a ver, ahora Él vino al mundo, ahora va al Padre. ¿Sí? Filipenses 9:11, 2:9:11, ¿quién me lo puede leer? Filipenses capítulo 2, 9:11. Sí, pastor. Adelante, Jaime. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ah, qué maravilla. Cristo hizo todo eso. Ahora, ¿qué hizo el Padre? Le exaltó. Pero aquí hay dos palabras claves en esto. En el versículo 9, le exaltó, y en el otro le glorificó. ¿Qué quiere decir exaltar? Lo contrario de humillar, de bajar. Subir, ¿no? Lo elevó sobre otros, lo subió a lo máximo, si quiere. Y aquí dice, y le dio un nombre. Un nombre. Miren, muchos autores especulan qué nombre le ha dado, no su nombre. La palabra nombre en el griego es honor. ¿Y qué quiere decir autoridad? ¿No? Carácter quiere decir. Tu nombre significa autoridad, significa carácter. Cada uno tiene un nombre, ¿no? Les han puesto, muchos papás han puesto como un significado de algo. ¿Ve? Se llama Rafael, una vez me han dicho, Jehová sana. ¿No? Seguramente debe sanar a Dios sana mal, ¿no? Ni a mí puede sanar. Así, ¿no? Entonces, ¿no? Jehová Zafa, ¿no? Sí, no puede ser. Tienes el nombre del sanador, ¿no? Es lo único que sabe Dios, ¿no? Pero nuestro nombre significa algo, ¿no? Significa algo. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, ¿qué nombre le ha dado Dios a nuestro Señor Jesucristo? Algunos especulan, ¿no? Según lo que leí, algunos autores utilizan Isaías 45, 22, 23, y dicen que cuando le da un nombre, le da el nombre de Jehová. En Isaías 45, 22, 23 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, dice Dios, por medio del profeta Isaías.
Y como aquí dice, se doblará toda rodilla, todo, es el nombre de Jehová que va a asumir Jesucristo. Autores respetamos, creo que tienen también una parte de razón. Otros creen que es una manera figurada, ¿no?, de decir, le dio un nombre, ¿no?, le dio un puesto, recuperó su autoridad, por eso le dio un nombre, ¿no?, recuperó su carácter de Dios, un poco en ese sentido. También creo que tiene razón, ¿no?, en cierta forma. Pero un poco leyendo un poco más al doctor Sproul, leía en uno de sus libros La obra de Cristo, que es otra obra maravillosa del doctor Sproul, La obra de Cristo. Él dice, ¿no?, que cuando dice en este versículo el nombre, sobre todo nombre, en realidad es el título que le pertenece por siempre al Señor Jesús. Y ese título, en los nombres de Dios hemos estudiado, ese título se llama Adonai. Adonai. Es establecido ese nombre de Adonai, Señor, que se refiere, Adonai se traduce como Dios soberano. Y la soberanía, ¿qué quiere decir? Soberano, que tiene autoridad y poder sobre todo el universo. Entonces, en mi opinión, yo le secundo, digamos, un poco al doctor Sproul, que ese nombre, de todo nombre, es Adonai. Señor de señores. Es el nombre que nos restaura, sin descartar las otras explicaciones. Jehová. Jehová, ¿qué quiere decir? El autoexistente, autoeterno, ¿no? ¿Sí? El eterno quiere decir. Quiere decir que Dios existe por sí mismo, nadie lo ha creado, autoexistente. Eterno, que está fuera del espacio y el tiempo, Él ha existido por siempre y va a existir por siempre, por toda la eternidad. Ese nombre, Adonai. ¿Y por qué le dio ese nombre? Debido a su perfecta obediencia. Yo también soy obediente, me dará un nombre, sí, pero tú eres perfecto, tú eres obediente, pero tienes que ser obediente, como hijo de Dios, ¿sí? Tienes que volverte esclavo de Cristo. El que ha rescatado de la esclavitud del pecado, tienes que volverte esclavo de Cristo. Dios movió el cielo y la tierra para exaltar a su Hijo y le dio un nombre sobre todo nombre. Además, lo glorificó para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren, aquí algo bien bonito. Dios quedó bien satisfecho de la obra redentora de nuestro, que ha cumplido la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Quedó satisfecho. Por eso Dios determinó, ¿qué cosa? Que toda rodilla en el universo se doble ante Jesucristo. Hoy en día, si algo le decimos a muchos, ¿no?, a los ateos, tienes que inclinar tu rodilla ante Dios. Yo no entiendo ni a Dios nada. En un micro yo leía, Dios perdona, pero yo no. Un lechero que decía. Nadie quiere doblar rodillas ante el Salvador. Pero va a haber un día, cuando Jesucristo vuelva, que hasta los que no quieren, aunque no quieran sus rodillas, se van a doblar y van a hincar rodillas. Los ateos, los que quieran, los islamitas, los que quieran, ante el verdadero Dios, no ante Alá. El verdadero Dios, van a doblar sus rodillas, y eso es lo que está diciendo. Y toda lengua confiesa, hasta los ateos que decían, no creo en Dios, no. Va a llegar un momento en que van a tener que declarar, aunque no crean en Él, declarar que Dios es el Señor. Porque hasta los demonios creen, dice Santiago, ¿ve? ¿Sí? Los demonios saben que hay Dios, creen que hay un Dios, pero no confían en Él. Por eso alguna vez predicamos que la fe no solamente es creer en Dios, sino es... La fe no solamente es creer en Dios, es creerle a Dios. Creer lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer.
tu lengua, aunque no quieras, ¿no? Aunque quieras decir cualquier barbaridad, ¿no? Decir, Dios es el Señor. Dios es el Señor. Va a tener que confesar que Dios es el Señor. Y va a restaurarle la gloria. La pregunta de hoy que te hago, amado hermano, ¿cuánto honras tú a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo? Hemos hablado de la persona y obra. Solamente te acuerdas de Jesús como al principio decía, Él ha muerto por mí, por mis pecados ha muerto. Sí. Oh, gran tipo. ¿Cuánto realmente lo honras y lo exaltas a nuestro Señor? ¿Cuál es el crédito que le das? Y si realmente le das crédito, tienes que vivir una vida transformada. Antes de anoche volví a hablar y me preguntaba esta persona, ¿qué es consagrarse a Dios? Les paso la pregunta, ¿qué es consagrarse a Dios? Romanos 12:1-2. Es, pero son 3 cosas que hemos predicado. ¿Cuáles son? Y hemos preguntado a veces. Consagrarse a Dios. He respondido eso. Primero, Romanos 12:1-2, ¿no? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Primero, entregas una vida entregada, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Segundo, una vida separada. No os conforméis a este mundo. Eres del mundo, pero no vives como el mundo. Y tercero, una vida transformada. Con la renovación de vuestro entendimiento. Porque les decía al inicio, ustedes no escuchan buena doctrina, sana doctrina, o lo que sea, ¿no? Lo que le decía la persona antes de ayer, ¿no? Si quieres ir a otra iglesia, no hay ningún problema. Eso es libre de ti. Además, ya está yendo la persona, ¿no? No es que me avisaron, yo le pescaba. Sí, ¿no? Pues no hay problema, puedes ir donde quieras, ¿no? Eres libre de hacer lo que quieras, pero no vayas a otra iglesia. Trata de respetar la doctrina de Dios, ¿no? De otra iglesia traes otro pensar, y tú traes aquí, y después traes otro pensar, que me han dicho así, todo así, ¿no? Busca. Uno no va a la iglesia para sentirse, es que yo me siento bien, muchas graves. Tenía una persona que venía a la iglesia, que quería ir a otra iglesia porque quería encontrar marido. Bueno, claro. Si quieres irte a una iglesia por sentirte bien, porque lo que dice el pastor te motiva, te lleva, estás equivocado. Tienes que ir a una iglesia donde Dios te pone, donde puedas aprender sana doctrina, donde puedas aprender, y no me estoy alabando de que tenemos muchas fallas, pero intentamos en lo posible ser lo más juiciosos en cuanto a apegados a las doctrinas positivas, ¿no? Las prédicas por eso se van en ese sentido. Confrontamos, porque yo entiendo que el hombre, si nunca se le confronta al hombre, nunca va a cambiar. Como decía mi hijita el otro día, ¿no? Hijita, quiero que entiendas, ¿no? Cuando la persona recién está en el pozo, recién se da cuenta de las cosas, ¿no? Y todo parece light, todo bonito, y dice, no, hermano, sabes que tú no has pecado, en realidad todo el mundo comete errores, ¿sí? No ves la magnitud del pecado, ¿no? Por ese pecado murió Cristo, por ese pecado tuvo sangre, todo, sufrió todo lo que sufrió, por ese pecado. ¿Cómo que el pecado va a ser mínimo? ¿No? Esto es algo grave, hermanos, va contra el carácter de Dios. Deberíamos sentirnos humillados, bajoneados cuando nosotros pecamos. Yo me siento terrible a veces en la noche cuando algo no ha ido bien, me siento terrible, no me da ganas a veces. Porque digo, Señor, yo no tengo derecho a nada, ¿no? Es así, ¿no?
Entonces, esa es la dimensión de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión.